tardes y bienvenido a una continuación de estas clases de Pentateuco sobre el guión 6 que estábamos abordando. Nos habíamos quedado en los sacrificios y estamos viendo ya el segundo tipo, que es un sacrificio complementario al holocausto, que es la minja u ofrenda vegetal. Su nombre indica la función que se le atribuye tradicionalmente, a saber, expresa el homenaje de un sujeto, de un individuo, a su rey o de un vasallo a su soberano. Era la oración más popular, seguramente porque era la menos costosa. Solía acompañar siempre al holocausto y al sacrificio de comunión, aunque también podía presentarse independientemente de ambos como una sola ofrenda. Las ofrendas vegetales eran dones de Yahvé. En realidad, solo se quemaba una pequeña parte de la ofrenda en obsequio a Dios. Se tomaba una pequeña parte de la masa de harina y se quemaba, se le ponía un poco de incienso y se quemaba. Solo cuando la ofrenda es aportada por los sacerdotes se quemaba íntegramente, claro, porque el sacerdote no va a ser beneficiario de una ofrenda que él ofrece por sí mismo, como yo os explicaba el otro día. La parte restante, o sea, lo que no se quemaba, lo que el fiel le ofrecía y no se quemaba, se consideraba porción sacrosanta y era para los sacerdotes. Solo ellos podían consumirla. Tan solo en el caso de que esta ofrenda esté hecha de pan y acompaña a un sacrificio de acción de gracias o al sacrificio de comunión ritual, de conclusión del voto de nazireato, una parte de los panes se deja al fiel. Solamente en esos casos, fíjate bien, en el que se trate del sacrificio por la conclusión de un rito, de un voto de nazireato, o también de que acompaña a un sacrificio de acción de gracias, a una toda, ¿no? En estos casos, el fiel puede percibir parte del pan que ha ofrecido. Bien, la ofrenda vegetal permite establecer entre Dios y los sacerdotes una comunión que no tiene parangón. Es curioso porque la ofrenda más barata, la más simple, la más asequible a todos, es la que permite el mayor grado de comunión que puede darse en el sistema sacrificial judío. Solo ella reúne a estos dos copartícipes en torno a un mismo alimento. Y lo que es más, preparado en el caso del pan, en el mismo lugar. Es decir, toma un mismo alimento, el alimento de Dios no es distinto del hombre, del sacerdote, por ejemplo, en el caso de las ofrendas animales, sí, porque a Dios se le queman las grasas y al hombre al sacerdote se le dan una porción determinada de las que hablaremos después. Pero aquí no, el pan es el mismo y ha sido preparado de la misma manera y en el mismo lugar. Y a diferencia del sacrificio de comunión, ninguna parte específica lo que marcaría su singularidad está reservada a Dios. Es decir, aquí ¿qué es lo que pasa? Pues que no hay una parte específica, como yo he dicho, de la ofrenda. Tiene que ser, por ejemplo, en el animal, las grasas, la grasa de la cola o del lóbulo del hígado. Aquí no hay ninguna parte específica, sino que se comparte el mismo alimento, que es todo por igual, no tiene partes singulares. Y entonces, pues no hay una singularidad en lo que Dios percibe y lo que percibe los sacerdotes. Con este compartir el mismo alimento se lleva a cabo la comunión más estrecha que es posible. Aquí está en el guión junto, tenéis que separarlo vosotros. Establecer entre Dios y los seres humanos. ¿Sí? El sacrificio más modesto en cuanto a su adquisición permite un nivel de comunión más elevado que los demás, porque está preparado de la misma manera y en el mismo sitio y además se consume 50-50 entre el sacerdote y Dios. No hace falta, no hay ninguna porción determinada específica o parte específica de la ofrenda que deba corresponder a Dios y otra a los sacerdotes. Así que establece el mayor nivel de comunión. A este respecto, la ofrenda vegetal aparece como la cumbre del sistema sacrificial. O sea, la ofrenda más modesta es la cumbre del sistema sacrificial, la que lleva hasta el punto más alto lo que es el fin último del todo el culto sacrificial, a saber, la comunión con Dios, en la que establece un nivel de comunión más íntimo, más estrecho. Las ofrendas vegetales pues se clasifican en torno a la manera en que están preparadas. Hay tres tipos: crudas, cocinadas y primicias. Las cocinadas, a su vez, se dividían en otros tres tipos: cocidas, fritas y asadas. No tiene mayor explicación porque era el modo en que se preparaban. Las primicias ya sabéis que son los primeros frutos de la tierra. Bueno, recordad que en el apartado que yo os puse, en el esquema que habíamos estado viendo, que yo os puse, había también los sacrificios de comunión, si los recordáis. Aparecían, como digo, los sacrificios de comunión y lo vamos a ir estudiando ahora de una manera más detenidamente. Bien, por tanto decimos de comunión y tenemos en primer lugar su función, la de todos ellos consistía en procurar eso, la estrecha vinculación con Dios,
La nota distintiva de estos sacrificios es que concluían con un banquete, claro, sacrificios comunales concluían, digamos, entre comillas, con una cuchipanda, ¿no? En el que el oferente consumía gran parte de la víctima. O sea, aquí participaba Dios, los sacerdotes y el oferente. La materia sacrificial es repartida entre Dios, los sacerdotes y el oferente, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Solo la grasa, que es lo que yo decía, y las entrañas, consideradas como las partes mejores, se quemaban en honor a Yahvé. Bueno, ¿y por qué la gente dice? Bueno, porque le daba la grasa, hoy en día que eso se hacía con el colesterol y con lo malo. La grasa era la parte mejor porque era símbolo de la prosperidad del animal. Es decir, ¿qué decían la gente? Pues coloquialmente, las abuelas, cuando un niño estaba sano es que estaba gordo. La verdad que estaba gordo era signo de salud. Hoy no se piensa así, pero en aquella época el estar rondo y gordo, en la época en que la comida era escasa, pues se consideraba como signo de prosperidad. Por eso la grasa era signo de prosperidad del animal. La grasa que más se tiene en consideración es la que rodea los riñones. ¿Por qué los riñones precisamente? Porque se consideran la sede de la potencia reproductora. Ahí en los riñones está la fuerza reproductora y por eso era la más preciada. Así, la grasa viene asociada a la transmisión de la vida y asume un significado similar a la sangre. Fijaos, a Dios se le da la sangre porque contiene la vida, o sea, se vierte a tierra, no la consume el hombre, pero también se le ofrece la grasa que envuelve los riñones porque es signo también de vida similar, de reproducción y de vida similar a la sangre. Bueno, el resto de la víctima es compartido entre los sacerdotes y el oferente. A los sacerdotes le corresponde, ¿qué le corresponde? Pues tienen un canon. La pierna derecha es lo que le corresponde. La pierna derecha que está reservada al oficiante y el pecho del animal destinado a todo el cuerpo del sacerdote. O sea, la pierna derecha sería para el celebrante, que es un canon llamado en hebreo terumaj, que el oferente paga al oficiante, como el que le da el estipendio de la misa, cuando encarga una misa de difunto, ¿no? Y lo segundo, por el contrario, o sea, el famoso pecho es ofrecido a los sacerdotes por Yahvé, un don expresado por el rito de la tenutá. Según su nombre, este gesto de presentación supone un ir y venir o un vaivén. Expresa el movimiento de transferencia de la ofrenda, a la vez de la ofrenda a Dios y de Dios al sacerdote. O sea, explico, hay estas dos partes, cada una tiene su razón de ser. La primera, la terumá, es lo que el oferente paga al sacerdote, el don, la gratificación que le da. Y la segunda es reservada a todo el clero porque no se lo da al oferente, se lo da a Dios. Le correspondería a Yahvé, pero Yahvé se la cede a los celebrantes. ¿Cómo se escenifica esto? A través del rito de la tenutá, que se llama rito del balanceo. Es decir, el oferente le entrega la parte de la víctima al sacerdote, el sacerdote la presenta a Yahvé y le devuelve a sí mismo. O sea, por tanto es Yahvé el que le entrega a los sacerdotes esta porción de la ofrenda. El hecho de que la divinidad y los oferentes compartieran la misma víctima, ganado vacuno, cordero, cabrito, daba a estos sacrificios un aspecto solidario, resaltando así la idea de comunión entre Dios y los hombres. Claro, la comparten, pero aunque no la comparten de la misma manera, claro, obviamente. Se trata pues de una comida compartida entre Dios, los sacerdotes y el oferente, pero que fija los límites de esta comunión. Claro, no es una comunión ahí juntos, pero no revueltos. ¿Cuáles son estos límites? Bueno, pues a través de la parte respectiva que se le atribuye a cada cual. Hemos dicho la que le toca al sacerdote y la que le toca a Yahvé, la grasa, el otro el pecho y la pierna, y el resto los oferentes. Toman distintas porciones, no ocurre como en la ofrenda vegetal, toman distintas porciones de la víctima. Y así que esta distinción entre lo que le toca a cada uno, pues es lo que marca la especificidad de los diferentes copartícipes. Solo Dios recibe su parte también, y bueno, también está la forma de prepararlo, ¿no? La parte que les distribuida a cada cual en la que marca esos límites, pero también la manera de prepararlo. Solo Dios recibe su alimento, en estado crudo. Bueno, su parte en alimento no come la carne, ¿no? Recibe su parte en estado crudo, como en los casos del holocausto, y esta parte se le reserva en exclusiva. En cuanto a los seres humanos, sacerdote y oferente consumen su parte cocida, comiendo partes diferentes y en lugares distintos. Claro, la especificidad de Dios, ¿en qué se manifiesta? En que le dan una parte distinta y en que se la preparan de forma distinta. La de los oferentes y sacerdotes, ¿en qué se manifiesta? Pues en que reciben distintas partes y la comen en lugares distintos, porque al fin y al cabo el modo de preparación cocida es el mismo, pero la toman en lugares distintos. Solo en el caso del sacrificio de consagración de los sacerdotes es cuando esta unión entre los participantes en el sacrificio
es más estrecha. Al recibir Dios, además de las grasas, la pierna derecha. Dios y los sacerdotes comparten aquí un alimento de la misma naturaleza, la carne, pero los límites de esta comunión no dejan de estar claramente señalados por el hecho de que los dos partícipes consumen cada uno su parte preparada de manera diferente y en lugares distintos. Es decir, por tanto, cuando se establece una comunión más estrecha, se establece en el sacrificio por el rito de consagración de un sacerdote, en el que la parte del oficiante le corresponde a Dios, ya que el oficiante no se va a dar a sí mismo su parte, es el acto en que lo consagran a él y no se va a autodar la parte, la consume Dios. Pero ¿qué pasa? Pues que hay también límites en la comunión, cada uno consume su parte en lugar distinto, claro, ya ve en el altar los sacerdotes en una parte específica del templo y además preparado de manera diferente, allá se le quema y los otros la cuecen. Bueno, por orden de santidad decreciente se distinguen varias clases de sacrificios de comunión. El Miluim, que se va a dar el ritual de consagración de los sacerdotes, que ya lo hemos dicho, que es un sacrificio muy importante. El del voto de naciriato, que ya lo hemos dicho también. El de alabanza, la todá. Y por último, el sacrificio de comunión ofrecido después de un voto neder. Y el sacrificio espontáneo, la nedabá, o la acción de gracias. Esto todos tiene todo en el esquemita, ¿vale? A estos tres tipos hay que añadir la libación neshek, que está reservada exclusivamente a los sacerdotes. La libación iba siempre aparejada a la mimja, a la ofrenda vegetal. Pero solo podían libar, el vino en este caso, los sacerdotes. En síntesis, el holocausto y el sacrificio de comunión reproducen las dos formas de hospitalidad. Es decir, y esto lo explico un poco más, ¿no? Se trata de la hospitalidad ante el huésped divino. Y hay dos maneras de ser hospitalarios en el Próximo Oriente. Una, la más deferente, en la que la comida es preparada exclusivamente para el huésped insigne. Es decir, le preparamos la comida al huésped y se la servimos y come el huésped y nosotros no comemos, como en el caso de Abraham y los tres de la encina de Mambré. La segunda es la más habitual, en la que el huésped es invitado a compartir una comida en la cual participan otros comensales. Pues ahí tenéis los distintos tipos de los sacrificios de comunión, ¿veis? Ahí hemos delimitado todo lo que son los sacrificios de comunión. Vamos ahora a pasar al segundo tipo que tenéis en el esquemilla que yo os di, que son los sacrificios de absolución. Se dan, como digo, después de una transgresión o una impureza. Bien, sacrificio por el pecado y sacrificio de purificación o sacrificio de reparación. Todos ellos comparten el carácter expiatorio. El acento recae aquí no ya en la iniciativa de los israelitas de ofrecerle un sacrificio a Yahvé, sino que ha habido una transgresión después de la cual el culpable deberá aportar un sacrificio. Los sacrificios que en el epígrafe anterior eran presentados por géneros, lo van a hacer aquí en función de los casos en que son exigidos, es decir, del tipo de transgresión que sirvan para reparar. Bueno, el primero de ellos es el sacrificio por el pecado hatad. Hatad es pecado en hebreo. Sacrificio de purificación, ¿de acuerdo? Lo más característico de estos sacrificios, lo tenemos, ahí tenéis siempre las citas, no las voy diciendo todas para no ser tedioso, pero ahí las tenéis. Levítico 4, 1 a 5, 13. Lo más característico de estos sacrificios son los ritos de la sangre. Son sacrificios cruentos porque llevan en sí ritos de la sangre. La sangre tiene un valor purificador y protector. Aquí se trata de purificar las impurezas ocasionadas por los pecados. Bien, estos pecados no se deben a mala conciencia ni a mala voluntad, sino que se llaman transgresiones por inadvertencias. Levítico 4.2. Es decir, ¿qué significa esto? Que se puede expiar solamente el pecado cometido por inadvertencia. Si no se ha dado cuenta, si lo ha hecho sin reparar en ello, entonces puede expiarlo, porque el pecado que se ha hecho culpablemente no se puede expiar sino con el carit, que es la expulsión de la comunidad, bien sea por muerte o bien por exilio. Por tanto, son los pecados por inadvertencia. Ahora bien, para poder flexibilizar el tema de la expiación, Levítico 5, 1, 6 presenta un caso, aquí falta un, no, pues este caso que no, un caso, lo corregís en el guión, un caso en el que una transgresión deliberada puede ser expiada con un sacrificio. Bueno, pues me había dicho que solamente las de inadvertencia podían ser expiadas, sí, pero a veces puede ocurrir. ¿Cómo ocurre esto? Esto es así en virtud de un principio fundamental de la legislación sacerdotal, según el cual la confesión de la transgresión tiene la capacidad de transformar en inadvertencia la culpa deliberada, haciéndola
expiable mediante el correspondiente sacrificio. O sea, yo puedo tener un sacrificio culpable, que en teoría tendría que atraerme sobre mí el carit, la expulsión de la comunidad, o que me maten, o que me destierren. Pero yo soy consciente de que ese pecado no se conoce, no es público. Entonces, en el Levítico, la legislación mosaica me da una posibilidad de convertirlo en expiable si yo lo confieso. Y digo, bueno, ¿y por qué hacen esto? Porque ellos entendían que el pecado, aunque no se descubriera, manchaba al santuario, iba poniendo en peligro la presencia del huésped divino. Así que para que los pecados salieran a la luz y pudieran purificarse, se daba la oportunidad de convertir en expiable una transgresión deliberada si había un reconocimiento de la culpa. Si el pecado mancha la tierra, con mayor razón manchará el santuario. De ahí los ritos de purificación por la sangre. Ahora bien, las transgresiones no confesadas o dolosas que no salen a la luz, es lo que acabo diciendo ahora mismo, van sumando impureza hasta amenazar no solo el santuario, sino el Sancta Sanctorum, poniendo en riesgo la presencia divina, para evitar la presencia divina. Por tanto, para evitar la catástrofe, se celebra todos los años, aparte de esta normativa que permitía transformar un sacrificio no expiable en expiable mediante la confesión de la culpa, había un rito anual que servía para eliminar los efectos de los pecados ocultos que no hubieran salido a la luz, pero que hubieran manchado el santuario y que podían poner en peligro la presencia del huésped divino. Este es el rito del Yom Kippur que podemos encontrar en Levítico 16 y que ahora voy a cargaros este vídeo que os he hecho ya, que ya es un poquito largo y que enseguida os explico. Hasta ahora.